¿Te has preguntado alguna vez si hay algo más en tu hogar de lo que puedes ver? Y si una presencia celestial habita contigo en silencio, protegiendo a tu familia sin que lo sepas. Hebreos 1:14 nos da una pista reveladora. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este versículo no es solo una afirmación doctrinal, es una llave para entender que los ángeles no solo existen, sino que son enviados por Dios con un propósito concreto: cuidar de nosotros. Hoy veremos cómo esa realidad espiritual puede manifestarse dentro de tu propio hogar. Te mostraremos cómo identificar las señales de que un ángel custodio vive contigo, revelando indicios que no debes pasar por alto. Porque cuando lo invisible se vuelve evidente, el alma despierta. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha anhelado comprender los misterios que envuelven lo espiritual, especialmente cuando lo divino parece tocar lo cotidiano. Hay hogares donde se respira una tranquilidad que no puede explicarse con palabras, lugares donde el caos del mundo no logra entrar y donde, sin importar las circunstancias externas, una sensación de calma lo envuelve todo. Muchos lo atribuyen a la suerte, a la personalidad de quienes habitan ese lugar o a una buena convivencia. Sin embargo, la Escritura nos revela otra posibilidad, una mucho más profunda y espiritual: la presencia activa de un ángel custodio. En Filipenses 4:7, el apóstol Pablo afirma: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una paz superficial, es una paz que actúa como guardián, como escudo, como señal de que lo celestial se ha hecho presente en lo humano. En muchos casos, esa paz que no se puede definir ni analizar racionalmente es precisamente el primer indicio de que un mensajero divino habita en ese lugar. Y no es una presencia cualquiera, sino un espíritu enviado directamente por Dios con una misión de resguardo, guía y protección. Hebreos 1:14 nos da una declaración contundente: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta afirmación no es simbólica, es una realidad espiritual. Si fuéramos capaces de ver con los ojos del Espíritu lo que sucede a nuestro alrededor, descubriríamos que muchas veces no estamos solos, que nuestras casas no solo están habitadas por personas, sino también por presencias celestiales que cuidan cada rincón. Esa atmósfera de paz es, en verdad, un campo espiritual donde el enemigo no puede operar con libertad. Es como si un cerco invisible rodeara ese hogar, impidiendo que el desorden, la angustia y la desesperación tomen el control. No es una emoción pasajera, es una evidencia. Cuando una casa permanece firme ante las tormentas emocionales, cuando en medio de la enfermedad, de la escasez o de los conflictos, la fe no se tambalea y la serenidad permanece, estamos frente a una señal poderosa. No porque los habitantes sean extraordinarios, sino porque hay algo, o más bien alguien, que ha sido comisionado para custodiar ese lugar. En el libro de los Salmos encontramos una promesa que cobra especial fuerza cuando se habla de la presencia angelical. En el Salmo 91:11 se nos dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este texto no está reservado únicamente para momentos de crisis o para individuos específicos. Su alcance es mayor. Nos habla de un acompañamiento continuo, de una cobertura espiritual que puede extenderse a nuestros espacios, a nuestros hogares, y que tiene la capacidad de transformar el ambiente en uno donde reina la paz de Dios. He escuchado historias de personas que, al entrar a ciertos hogares, sienten una tranquilidad inmediata. No saben explicarlo, pero es como si algo dentro de ellas respirara profundamente por primera vez en mucho tiempo. Incluso sin conocer a quienes allí viven, perciben una armonía que no proviene de la decoración ni del silencio, sino de una atmósfera espiritual distinta. Esa paz es el eco de lo eterno manifestándose
en lo cotidiano. En muchas de estas casas, la oración es constante, la palabra tiene un lugar de honor y la alabanza forma parte de la rutina. Pero más allá de los hábitos, hay una apertura espiritual, una disposición que permite que lo celestial se establezca y permanezca. Jesús mismo, antes de partir, dejó una promesa que conecta directamente con esta realidad. En Juan 14:27 dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz es la marca de su presencia, y donde su paz habita, hay también ángeles cumpliendo su voluntad. No se trata de una sensación abstracta, sino de una evidencia tangible. Cuando hay paz que no se puede explicar, cuando los corazones están en reposo en medio de la tormenta, es porque el cielo ha desplegado su escudo protector. Los ángeles no solo protegen, también traen consigo el reflejo del carácter divino: orden, descanso, dirección, armonía. Hay testimonios que conmueven. Una madre me relató cómo, tras años de vivir en medio del conflicto y la ansiedad, experimentó una transformación radical en su hogar después de haber consagrado su casa a Dios. No solo comenzaron a cesar los gritos y las tensiones, sino que todos comenzaron a dormir mejor, a reír más, a hablar con respeto. Lo curioso es que ella no cambió su estilo de crianza ni contrató ayuda profesional. Lo que hizo fue orar. Una noche, después de clamar a Dios, sintió que debía declarar en voz alta que su hogar pertenecía al Señor. Desde ese momento, algo cambió. Ella no lo sabía, pero había invocado al cielo y el cielo respondió enviando ayuda. Esa atmósfera de paz era en realidad la presencia de ángeles cumpliendo su misión de restaurar el orden divino en ese espacio. Esta idea también se encuentra reflejada en la experiencia de Eliseo y su siervo. En Segundo Reyes 6, 16, 17, cuando el ejército sirio rodeó la ciudad para capturar a Eliseo, el siervo se llenó de temor. Pero Eliseo respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego oró y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta escena es una revelación de lo que sucede en el mundo espiritual. Muchas veces no vemos lo que Dios ha enviado a nuestro favor, pero eso no significa que no esté allí. Aquella paz que sentimos es el resultado de una batalla invisible que ya fue ganada. Son los ángeles con carros de fuego rodeando lo que el Señor ha declarado como suyo. Por eso es importante cuidar lo que se permite entrar en el hogar. La paz no puede convivir con el caos. Un ángel custodio no habita en medio de la desobediencia, del pecado deliberado o de la rebelión constante. La presencia angelical se sostiene donde hay reverencia, donde hay comunión, donde hay alineación con los principios del reino. Cuando la atmósfera del hogar refleja obediencia, perdón y gratitud, los ángeles tienen libertad para actuar. Pero cuando se permite que el rencor, la inmoralidad o el orgullo tomen lugar, se restringe el accionar de lo celestial. Es necesario entonces preguntarse: ¿qué ambiente se respira en mi casa? ¿Hay paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O hay una tensión constante que no tiene causa aparente? A veces los conflictos no tienen explicación lógica porque su raíz no es humana, sino espiritual. En cambio, cuando un hogar ha sido consagrado al Señor, cuando se vive en integridad, cuando se invoca su presencia con sinceridad, los ángeles comienzan a habitar allí. Su sola presencia disipa el mal, interrumpe ciclos de dolor y establece un nuevo orden. En muchas ocasiones, esta paz llega sin previo aviso. A veces, luego de una oración hecha con lágrimas. Otras, después de renunciar a hábitos o actitudes que no agradaban a Dios. La transformación no siempre es inmediata, pero es inconfundible. Algo cambia, y quienes lo habitan lo saben. La casa no solo es un lugar físico, se convierte en un altar, en un espacio donde lo eterno toca lo temporal, como en el caso del Arca del Pacto en el Antiguo Testamento. El lugar donde mora la presencia de Dios se transforma en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Y donde está su presencia,
están también sus enviados. Incluso Jesús, cuando fue tentado en el desierto, recibió asistencia de ángeles. En Mateo 4:11 leemos: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esta asistencia no fue simbólica, fue real. Fue en un momento de vulnerabilidad y soledad, pero los cielos no estaban ajenos a su dolor. Lo mismo sucede en nuestros hogares. Tal vez atravesamos momentos de cansancio, luchas o desgaste espiritual. Pero si la atmósfera ha sido purificada, si hemos declarado que nuestra casa le pertenece a Dios, entonces los ángeles no solo visitan, sino que permanecen. Y su permanencia se traduce en paz, en estabilidad, en esperanza. Nada puede suplantar la presencia de Dios, pero cuando Él envía a sus mensajeros, ellos actúan como portadores de su carácter, como manifestaciones visibles de su voluntad invisible. Ellos traen luz, limpian lo espiritual, protegen lo físico y restauran lo emocional. No siempre los vemos, pero sí podemos percibir su accionar. Y cuando eso ocurre, cuando el hogar se convierte en un refugio inexplicable, cuando todo parece indicar que hay algo más allá de lo humano protegiendo a quienes allí habitan, podemos decir con certeza: un ángel custodio vive en este hogar. Por eso, cuando sientas una paz que no puedes explicar, cuando te despiertes con gratitud sin razón aparente, cuando notes que algo invisible protege a tu familia, no lo ignores. Es muy posible que un ángel del Señor haya sido enviado a tu casa. Y si Él lo ha enviado, es porque tu hogar está siendo considerado como tierra sagrada, como espacio digno de lo divino. Honra esa presencia, vive en reverencia. Y permite que esa paz, que no se puede entender con la mente, pero sí con el espíritu, sea la confirmación de que lo celestial ya habita entre ustedes. A lo largo de las Escrituras, la intervención de los ángeles en situaciones de peligro no solo es frecuente, sino también decisiva. La protección que ofrecen no es simbólica, sino concreta, directa, real. La Biblia los describe como ejecutores de las órdenes divinas, como guardianes comisionados por Dios mismo para actuar cuando la amenaza se cierne sobre su pueblo. Esta protección va más allá de lo físico. Es una cobertura integral que incluye cuerpo, alma y propósito. Cuando un ángel habita en un hogar, su presencia impone límites al mal. Es una barrera invisible que impide que las fuerzas de destrucción penetren donde Dios ha enviado resguardo. Esa intervención puede pasar desapercibida para quienes no disciernen el mundo espiritual, pero su efecto es innegable. Donde debía haber caos, hay preservación. Donde todo indicaba tragedia, hay rescate. Donde el mal avanzaba, algo lo detuvo. Uno de los ejemplos más claros de esta verdad está en el libro de Daniel. Cuando el profeta fue arrojado al foso de los leones por negarse a renunciar a su adoración a Dios, todo parecía perdido. Sin embargo, la Escritura relata con contundencia que esa noche no fue de muerte, sino de protección celestial. Daniel 6:22 declara: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Este versículo no solo testifica la presencia de un ángel, sino también su poder para intervenir en el mundo natural, con autoridad delegada por Dios. No se trató de una coincidencia, ni de una mera metáfora espiritual. Fue una acción específica, eficaz y protectora, diseñada para preservar la vida del justo. Cuando un ángel custodio ha sido asignado a un hogar, esa misma autoridad se manifiesta en momentos donde la destrucción parecía inevitable. Las situaciones de riesgo no desaparecen, pero sus consecuencias cambian radicalmente. Algo invisible se interpone, cambia el curso de los acontecimientos, impide el daño. El Salmo 34:7 reafirma esta promesa con claridad. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este acampar no es pasivo, implica vigilancia, respuesta e intervención. El verbo defender no alude a una defensa simbólica, sino a una acción concreta que frustra los planes del enemigo. En el ámbito espiritual, toda agresión del mal tiene una intención específica: quebrar, confundir, destruir.
Pero cuando el cielo ha colocado a uno de sus mensajeros en una casa, el avance de esas fuerzas queda limitado. La historia bíblica demuestra que los ángeles no solo son guardianes silenciosos, sino también guerreros activos. En Segunda de Reyes 19:35 leemos cómo un solo ángel del Señor salió de noche y eliminó a 185,000 soldados asirios. No fue necesaria una intervención humana, no hubo estrategia militar. La amenaza fue neutralizada por una fuerza celestial enviada en respuesta a una oración de fe. Esta escena no está aislada, es parte de una narrativa continua en la que los ángeles actúan con precisión, autoridad y fidelidad conforme a los mandatos divinos. La protección angelical, sin embargo, no se limita a grandes batallas. También se manifiesta en los detalles de la vida cotidiana. Aquello que parecía una falla técnica, un retraso involuntario o un cambio inesperado en los planes, puede ser en realidad la intervención directa de un ángel que impidió un daño mayor. El poder de Dios se manifiesta no solo en lo milagroso, sino también en lo aparentemente incidental. Los ángeles son expertos en operar en el umbral entre lo visible y lo invisible, moviendo circunstancias, alterando trayectorias, cerrando puertas que llevarían al desastre y abriendo caminos donde no los había. Esta acción no requiere manifestaciones dramáticas. A veces basta con una alteración sutil para evitar una tragedia. La carta a los Hebreos nos da otra dimensión importante de esta realidad. En Hebreos 13:2 se nos exhorta: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este versículo revela que los ángeles pueden estar más cerca de lo que pensamos. Su presencia no siempre viene acompañada de alas visibles ni de resplandores celestiales. En ocasiones se manifiestan de forma encubierta, cumpliendo su labor sin buscar reconocimiento. Y aunque no siempre los veamos, su efecto se deja sentir. Interrumpen peligros, reorientan decisiones, protegen sin que lo sepamos. Cuando Dios decide asignar un ángel a un hogar, no lo hace como adorno espiritual, sino como respuesta a un propósito. Esa casa ha sido identificada como lugar de promesa, como espacio donde su voluntad será cultivada y preservada. Por eso, los ataques del enemigo no cesan del todo, pero fracasan repetidamente. El enemigo no puede actuar con libertad en donde el Señor ha establecido su resguardo. En Éxodo 23:20, Dios declara a su pueblo: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Esta promesa no se restringe a una travesía geográfica. Es una palabra eterna que habla de la conducción sobrenatural hacia el cumplimiento de un destino divino. El ángel no solo protege, también guía, prepara el camino, disuelve trampas, anticipa peligros y asegura que el propósito de Dios no sea frustrado. Muchos peligros que nunca llegaron a concretarse lo hicieron precisamente porque un ángel se interpuso. No fueron evitados por estrategia humana, sino por intervención divina. Hay momentos en que la muerte parecía inminente y sin embargo no llegó. Momentos donde el accidente era inevitable y no ocurrió. Momentos donde la enfermedad debía arrasar y fue contenida. Detrás de todo eso puede haber una mano invisible que ejecutó la orden de Dios con precisión. Y esa mano tiene nombre. Es el ángel que fue enviado para guardar, cubrir y proteger lo que le pertenece al Señor. La historia de Pedro en prisión añade otra capa a esta revelación. En Hechos 12 leemos cómo Herodes había ordenado su encarcelamiento y cómo la iglesia oraba sin cesar por él. Una noche, mientras Pedro dormía encadenado entre dos soldados, un ángel del Señor lo despertó, rompió sus cadenas y lo sacó milagrosamente de la cárcel. El versículo 7 dice: y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Esta escena muestra la capacidad de los ángeles no solo para impedir el peligro, sino para revertirlo completamente. El lugar que debía ser de muerte se convirtió en escenario de liberación.
El ángel no llegó después del conflicto. Estuvo presente en medio de la crisis, actuando con poder y con autoridad. El libro de Zacarías también ofrece una revelación crucial sobre el rol de los ángeles en momentos de conflicto espiritual. En Zacarías 3 se presenta una escena donde Josué, el sumo sacerdote, está siendo acusado por Satanás, y el ángel del Señor está allí como defensor. El versículo 2 declara: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Esta intervención no fue metafórica, fue un juicio real en el ámbito espiritual, donde la acusación fue silenciada por la autoridad del cielo. Cuando un ángel custodio habita en un hogar, también actúa como defensor en las dimensiones invisibles. No solo combate peligros físicos, también intercede en las batallas espirituales, reprende al acusador, preserva la identidad de quienes han sido llamados. El poder de un ángel custodio no radica en sí mismo, sino en la autoridad que le ha sido conferida por Dios. Son siervos del Altísimo, ejecutores de su palabra, portadores de su voluntad. En el Salmo 103:20 se dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Esta fortaleza no está al servicio del azar, sino del plan divino. Cada movimiento que realizan tiene un propósito específico. No actúan por emoción, sino por mandato. Y cuando ese mandato es proteger, no hay poder en la tierra que pueda resistirlos. La existencia de los ángeles custodios no es una doctrina decorativa. Es una verdad revelada que tiene implicaciones prácticas en la vida diaria de los creyentes. Su presencia cambia el entorno, altera dinámicas, frustra planes del enemigo y asegura el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Donde habitan, se establece un orden que el enemigo no puede quebrantar. Su sola presencia impone respeto en las tinieblas. Y aunque no buscan ser vistos ni adorados, su accionar es indispensable en el diseño divino. Cuando se experimentan liberaciones inexplicables, cambios repentinos que impiden una catástrofe o bloqueos inesperados que salvan de una mala decisión, es necesario recordar lo que enseña la palabra. Detrás de muchas de esas intervenciones está la mano de un ángel obedeciendo la orden directa de Dios. No todo lo que se evita por poco es coincidencia. Muchas veces es cobertura. Muchas veces es señal. Muchas veces es testimonio silencioso de que el cielo ha estado presente, actuando con poder, guiando con sabiduría y protegiendo con fidelidad. La presencia de un ángel custodio en el hogar no debe asumirse como garantía automática. Es consecuencia de una relación con Dios, de una vida entregada a su voluntad, de un ambiente consagrado a su presencia. Los ángeles no responden al desorden espiritual, pero sí se activan donde hay reverencia, fe y obediencia. Allí encuentran el terreno adecuado para operar con libertad, y cuando actúan, lo hacen con precisión divina. Protegen lo que el Señor ha determinado proteger. Preservan lo que Él ha declarado como valioso y aseguran que aún en medio de amenazas, el propósito no sea interrumpido. No se trata de buscar señales sensacionalistas ni de vivir en expectativa constante de lo extraordinario. Se trata de reconocer que Dios, en su soberanía, ha dispuesto que sus ángeles custodien a los que le temen. Y cuando uno de ellos es asignado a un hogar, su presencia transforma ese lugar en un espacio protegido, resguardado, preservado para lo eterno. La protección que ofrece no es abstracta, es real, es poderosa, es evidencia de que el cielo ha marcado ese territorio como sagrado. Y cuando eso sucede, no hay sombra que pueda prevalecer, no hay arma forjada que prospere, no hay ataque que tenga éxito. Porque el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, vive bajo un pacto de resguardo que incluye emisarios celestiales, y donde están ellos el mal no puede permanecer. Allí hay luz, hay vida, hay propósito asegurado. El descanso nocturno es mucho más que una necesidad física. Desde la perspectiva espiritual, es un terreno sagrado en el que el cielo puede comunicarse con la tierra sin las distracciones del día. La Biblia muestra con claridad que mientras el cuerpo duerme, el espíritu permanece receptivo. En ese estado de quietud, Dios ha revelado mensajes clave, ha enviado advertencias y ha otorgado dirección. En muchos de estos casos,
ha sido por medio de un ángel. Esta intervención no es un símbolo poético, sino una realidad espiritual documentada y reiterada a lo largo de las Escrituras. Cuando un ángel custodio habita en el hogar, su presencia puede manifestarse precisamente en el sueño, como canal de comunicación divina. No se trata de sueños comunes ni de imágenes producto del cansancio, sino de experiencias profundamente marcadas por un sentido de urgencia, claridad y revelación. En Mateo 1:20 leemos que José, el esposo de María, recibió la visita de un ángel mientras dormía. El texto dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta visita onírica cambió el curso de la historia. No fue una alucinación ni una ilusión sin sentido. Fue un mensaje urgente enviado desde lo alto para preservar un propósito divino. El ángel no solo llevó una palabra de consuelo, sino también una instrucción directa. José no dudó. Al despertar, obedeció. Esa conexión entre sueño, ángel e instrucción es un patrón que se repite en la Escritura y que sigue vigente. Cuando un ángel custodio forma parte de la atmósfera espiritual de un hogar, su acción no se limita al plano físico, también actúa en el descanso, usando el sueño como vehículo para comunicar lo que necesita ser entendido. Los ángeles no improvisan. Cada aparición responde a un plan mayor. No se presentan para generar asombro, sino para cumplir una función precisa. En el caso de José, cada intervención del ángel fue oportuna y necesaria. Más adelante en Mateo 2:13, leemos otra instrucción. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este sueño no solo preservó la vida de Jesús, sino que neutralizó el intento del enemigo. Aquí el ángel no actúa en lo espectacular, sino en lo íntimo. Usa el reposo de José como el momento ideal para revelar el siguiente paso. Así se confirma que los sueños, cuando provienen del cielo, no son vagos ni ambiguos. Son directos, coherentes con el carácter de Dios y traen consigo una paz que da certeza. Esta es una de las maneras en las que un ángel custodio puede operar activamente en un hogar. Job 33, 14, 16 añade más claridad a esta realidad. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje confirma que el sueño no es un espacio de pasividad espiritual, sino un canal usado deliberadamente por Dios para orientar, advertir y afirmar. Y muchas veces el medio que Él utiliza para ello es un mensajero angelical. La función del ángel custodio no termina al caer la noche. Su vigilancia permanece, su actividad continúa. Y si el momento es oportuno, el sueño se convierte en un portal por el cual transmite la voluntad divina. Lo notable de esta forma de comunicación es que cuando proviene del cielo, deja una huella. No desaparece con el amanecer. El que lo recibe sabe que ha visto o escuchado algo que no puede ser ignorado. Hay una impresión espiritual que trasciende la lógica. El contenido no se desvanece ni se diluye. Al contrario, permanece con nitidez, provocando reflexión, oración y a menudo una respuesta inmediata. Esta es una señal inconfundible. No todos los sueños son espirituales, no todos tienen un origen divino. Pero cuando un ángel interviene en el descanso, el alma lo sabe. Y ese reconocimiento no nace del entendimiento humano, sino de la obra del Espíritu Santo que confirma lo que proviene del cielo. Daniel es otro ejemplo esencial. El profeta no solo fue conocido por su fidelidad, sino también por su capacidad de interpretar sueños y visiones. En Daniel 8, 15, 16 leemos: y aconteció que estando yo, Daniel, considerando la visión y procurando entenderla, he aquí se puso delante de mí
uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. El ángel Gabriel fue enviado directamente a instruir a Daniel respecto a la visión que había recibido. Esta aparición valida nuevamente la función de los ángeles como intérpretes y mensajeros de revelaciones. No solo anuncian lo que viene, también explican lo que no se entiende. Un ángel custodio, al habitar en un hogar, puede ser instrumento para desbloquear entendimientos que solo el espíritu puede procesar. Y una de las formas más frecuentes de hacerlo es a través de sueños cargados de símbolos, palabras, imágenes o instrucciones que el creyente, en oración, podrá interpretar. Las revelaciones en sueños son herramientas espirituales, pero también son pruebas de confianza. Dios no habla así a quien no está dispuesto a escuchar. La sensibilidad espiritual es un requisito. El corazón obediente y la vida consagrada preparan el terreno para que un ángel pueda actuar de este modo. La Escritura confirma que Dios se manifiesta a los que lo buscan de todo corazón. En Jeremías 29:13 leemos: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Un hogar donde hay búsqueda sincera, donde hay reverencia, donde la palabra es fundamento, es terreno fértil para que lo sobrenatural se manifieste, no como un espectáculo, sino como parte de una relación íntima y creciente con el Dios vivo. Y los ángeles, como extensiones de su propósito, actúan en coherencia con ese ambiente espiritual. En ocasiones los sueños también pueden ser advertencias. En el libro de Génesis capítulo 20, Dios advierte al rey Abimelech mediante un sueño que no toque a Sara, la esposa de Abraham. Génesis 20:3 dice: Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Aunque el texto no menciona directamente a un ángel, la naturaleza del mensaje, su urgencia y su origen divino apuntan a una intervención sobrenatural clara. Aquí se revela otro aspecto importante. Los sueños pueden ser barreras que el cielo establece para proteger lo que es santo. La presencia de un ángel en el hogar puede manifestarse a través de advertencias que llegan en el sueño, revelando peligros ocultos o decisiones que deben evitarse. Estas revelaciones no provienen del temor, sino del amor protector de un Dios que desea guiar a sus hijos. También en el Nuevo Testamento encontramos otra señal significativa. En Hechos 10, el centurión Cornelio recibe en visión a un ángel de Dios que le habla claramente. El versículo 3 lo expresa así: Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. La visión no fue vaga, fue precisa, nítida y cargada de instrucciones claras. Aunque en este caso no ocurrió durante el sueño, el principio sigue siendo el mismo. Los ángeles son enviados con un mensaje directo y transformador. La diferencia entre un sueño natural y una visión divina está en el origen, la claridad y la consecuencia espiritual. Cuando un ángel se presenta, todo cambia. Hay dirección, hay un llamado, hay movimiento. Y en un hogar donde Dios ha asignado un ángel custodio, este tipo de experiencias pueden marcar el inicio de nuevas etapas, nuevas decisiones o la confirmación de caminos previamente orados. La relación entre el descanso y la revelación es más profunda de lo que suele entenderse. En la quietud del sueño, cuando cesan las voces externas, el cielo encuentra espacio para hablar. Los ángeles no solo protegen durante la noche, también se convierten en canales por los cuales lo eterno toca la conciencia humana. Lo que en el día parecía confuso, durante el sueño se aclara. Lo que generaba temor se transforma en dirección. Esta es una de las señales más discretas, pero también una de las más poderosas, porque no depende de una manifestación visible, sino de una sensibilidad espiritual cultivada en oración, en obediencia y en comunión con Dios. Cuando un hogar está alineado con el propósito divino y cuando su ambiente está saturado de reverencia, alabanza y verdad, el ángel asignado no solo vela por la protección física,
también se convierte en mensajero de instrucciones celestiales. El descanso nocturno deja de ser solo una pausa para el cuerpo y se transforma en un terreno de encuentro con lo eterno. Y esas experiencias, cuando provienen de Dios, dejan huellas imborrables. La mente no las olvida, el espíritu las reconoce. La vida entera se alinea a partir de ellas. En tiempos donde lo visible domina la atención, es necesario recuperar la conciencia de que el mundo espiritual está en plena actividad. Dios sigue hablando, sus ángeles siguen actuando, y muchos de sus mensajes siguen llegando en el silencio de la noche. Por eso es esencial consagrar el descanso, convertir la habitación en un altar, limpiar el ambiente de lo que ofende a Dios y abrir el corazón a la posibilidad de que mientras los ojos están cerrados, el cielo esté hablando. Un ángel puede estar allí, esperando el momento exacto para depositar un mensaje que cambie el rumbo, que proteja una vida, que confirme un llamado. La intervención angelical en los sueños no es un recurso del pasado, es una expresión vigente del cuidado de Dios. Cuando hay un ángel custodio en casa, los sueños pueden convertirse en cartas selladas por el cielo, escritas con precisión y entregadas en el momento justo. Su contenido no siempre será cómodo, pero siempre será necesario. A veces consolará, otras veces corregirá, pero en todos los casos llevará la huella de un Dios que habla, que guía y que usa a sus mensajeros para velar no solo por el cuerpo, sino también por el alma. En un mundo donde la lógica pretende explicar cada experiencia, los niños siguen siendo testigos de lo que muchos adultos han dejado de percibir. Su inocencia no es debilidad, sino una puerta abierta a lo sobrenatural. Donde los ojos del adulto se nublan por el razonamiento, los ojos del niño permanecen limpios, atentos, abiertos a lo invisible. La Biblia no presenta la infancia como una etapa de inmadurez espiritual, sino como un estado que refleja el tipo de corazón que el reino de los cielos reconoce y honra. Jesús fue contundente cuando dijo en Mateo 18:3, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras no fueron una sugerencia, sino una declaración reveladora. En ellas se encierra una verdad profunda. La capacidad de ver lo que otros ignoran no siempre viene con la experiencia, sino con la pureza. Donde hay un ángel custodio en casa, los niños lo perciben. No lo interpretan con palabras teológicas, ni buscan explicaciones complejas. Simplemente lo sienten, lo observan, lo nombran. A veces con asombro, otras con total naturalidad. El mundo espiritual no les resulta extraño porque aún no han sido condicionados por la incredulidad. Su sensibilidad no ha sido ahogada por la lógica ni su discernimiento anulado por la costumbre. Y es precisamente por esta razón que el cielo se manifiesta con libertad entre ellos. En Mateo 18:10, Jesús afirmó: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esta declaración no es una figura retórica, es una revelación de cómo el mundo espiritual funciona a su alrededor. La conexión entre los niños y los ángeles no es circunstancial, es parte del diseño divino. Desde los primeros relatos bíblicos, Dios ha mostrado una disposición especial hacia los más pequeños, no porque sean indefensos, sino porque están alineados con el tipo de fe que Él honra. El Salmo 8:2 lo expresa de manera magistral. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengador. Dios ha depositado autoridad espiritual en la infancia. No autoridad por conocimiento, sino por disposición. No autoridad por experiencia, sino por entrega espontánea. Y donde hay ángeles cumpliendo misiones divinas, los niños son a menudo los primeros en notarlo. Cuando un hogar ha sido consagrado a Dios y un ángel custodio habita en él, los niños no solo experimentan paz o protección, también desarrollan una sensibilidad particular que les permite captar presencias celestiales. No se trata de supersticiones ni de imaginaciones sueltas. Es discernimiento puro,
despojado de prejuicio. Y es este discernimiento lo que lleva a muchos pequeños a mencionar figuras luminosas, sensaciones de compañía en medio del silencio, voces que traen calma en lugar de temor. Sus palabras, cuando se examinan a la luz de las Escrituras, revelan una coherencia espiritual que sorprende a quien está dispuesto a escuchar. Los niños no requieren pruebas para creer. Ellos creen y por eso pueden ver. Su percepción del mundo está menos saturada de filtros racionales y más abierta a lo eterno. Esta condición no es menor. Es el modelo de acceso que Jesús establece para todo creyente. Por eso el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. En Marcos 10:14, el Señor declaró: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Esta afirmación no solo habla del valor que tienen, sino también de su capacidad para conectar con lo divino de forma natural. Y cuando un ángel ha sido enviado por Dios a un hogar, los niños se convierten en observadores privilegiados de su presencia. En las Escrituras, el encuentro entre lo celestial y lo humano no es raro, y muchas veces ocurre en formas discretas, no necesariamente grandiosas. Así también sucede con los niños. No buscan un espectáculo, no esperan una manifestación gloriosa. Su experiencia es directa, íntima, sencilla. Es allí donde Dios se complace en actuar, lejos del bullicio, dentro del corazón limpio. Cuando un ángel custodio está presente, su influencia no se limita a lo externo. Impacta los sentidos espirituales, activa la percepción y transforma lo cotidiano en sagrado. Esta atmósfera puede ser reconocida, especialmente por los más pequeños del hogar. Es un error suponer que los niños no entienden lo espiritual. Su entendimiento, aunque diferente al adulto, no es inferior. Es directo, transparente, honesto. Cuando dicen haber visto algo, cuando mencionan presencias, cuando describen con naturalidad lo que el adulto desestima, no siempre están imaginando. Muchas veces están relatando lo que han percibido con claridad. En estos casos, la presencia de un ángel custodio no se manifiesta en lo espectacular, sino en lo evidente para quien tiene el corazón dispuesto. No están inventando, están revelando. No están confundidos, están discerniendo. El enemigo siempre ha intentado cerrar esta puerta. Lo ha hecho promoviendo el escepticismo, debilitando la fe, sembrando burla donde debería haber escucha. Pero Dios sigue hablando a través de los niños, sigue usando su percepción limpia para advertir, para afirmar, para consolar. Y cuando hay un ángel en casa, no es raro que los pequeños lo noten primero, porque su espíritu, todavía no endurecido, permanece sintonizado con lo eterno. No necesitan explicaciones porque han aprendido a confiar. No buscan pruebas porque la experiencia les basta. Esta actitud, muchas veces desestimada, es el reflejo exacto de la fe que agrada a Dios. La presencia de un ángel custodio puede alterar la sensibilidad espiritual del ambiente. No lo hace de forma invasiva, sino mediante una paz persistente, una luz sutil, una claridad que se instala en los pensamientos, incluso en los sueños. En ese contexto, los niños actúan como termómetros espirituales. Si el hogar está cargado de una atmósfera densa, ellos lo sienten. Si hay paz, lo disfrutan con una intensidad que desconcierta. Y si hay un ángel, suelen reaccionar con una mezcla de familiaridad y respeto. A veces con juegos, otras con silencio, pero siempre con una conexión que trasciende su edad. Esto no debe ser subestimado. El hogar donde un ángel habita se convierte en un terreno donde lo espiritual se mueve con libertad. Y en ese movimiento, los niños participan como testigos activos. Su rol no es secundario. Ellos también forman parte del plan. Dios no divide su presencia por edades, y los ángeles no distinguen por nivel de conocimiento. Ellos obedecen al Padre. Y si su voluntad es proteger ese hogar, entonces todos los que lo habitan son objeto de esa protección, incluyendo a los más jóvenes. Pero más allá de la protección está la revelación. Y esa revelación encuentra en la infancia un canal inesperadamente poderoso.
La Escritura es clara al mostrar que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La infancia a los ojos del mundo es limitada, a los ojos de Dios es perfecta para lo que Él desea manifestar. El ángel que mora en el hogar no necesita mediadores, su influencia es directa, su tarea definida, y cuando opera afecta tanto al padre que ora como al niño que juega. La diferencia está en la apertura del corazón, y en esa apertura los niños llevan ventaja. En un hogar donde hay ángeles, los frutos espirituales comienzan a notarse también en los más pequeños. Su actitud cambia, su discernimiento aumenta, su sensibilidad se afina, no por una instrucción forzada, sino porque el ambiente que los rodea los moldea sin que se den cuenta. El ángel no solo custodia, también inspira. Su sola presencia introduce orden, limpia el aire espiritual, facilita la conexión con lo divino, y los niños, sin esfuerzo, lo perciben. Este tipo de señal no debe ser tomada a la ligera. Su sutileza no disminuye su valor, al contrario, es precisamente su sutileza lo que la hace más reveladora. Si el ambiente espiritual del hogar ha sido sanado, si la comunión con Dios ha sido restaurada, si la alabanza ha llenado las habitaciones, es natural que los niños empiecen a ver lo que antes no veían. No es un cambio psicológico, es una evidencia espiritual. Donde hay ángeles, hay revelación. Y donde hay revelación, hay ojos que se abren, incluso si esos ojos tienen pocos años de vida. Quienes deseen confirmar la presencia de un ángel custodio en su hogar, deben aprender a prestar atención a lo que los niños dicen, cómo reaccionan, qué palabras emplean, cómo se comportan ante espacios determinados o momentos específicos. No se trata de hacer de cada palabra una profecía, pero sí de reconocer que su percepción es muchas veces más aguda que la nuestra. Y si hay una conexión visible, si hay indicios reiterados, si hay una paz evidente en su comportamiento, entonces se está ante una señal silenciosa pero firme. El cielo está hablando, y lo hace a través de quienes todavía creen sin reservas. Los ángeles no buscan protagonismo. Su gloria es servir. Su gozo es obedecer. Y cuando actúan en una casa, lo hacen para cumplir el mandato divino. Que los niños los perciban no significa que sean el centro del mensaje, pero sí que el hogar se ha vuelto un lugar donde el reino se ha acercado. Y si el reino está presente, entonces lo invisible empieza a ser tangible, y lo eterno, reconocible. La fe infantil no es inmadura, es poderosa. Y en ella muchas veces comienza la verdadera transformación de un hogar. Cuando un ángel custodio ha sido asignado a un hogar, su presencia no pasa desapercibida en el ámbito espiritual. Aunque sus movimientos no sean visibles al ojo natural, sus efectos se manifiestan en la transformación profunda del ambiente, especialmente en el despertar del deseo de buscar a Dios. Lo que antes parecía un esfuerzo ahora se vuelve necesidad. La oración que era esporádica comienza a fluir con espontaneidad. No se trata de una rutina religiosa, sino de una conexión que se activa como respuesta natural a una atmósfera que ha sido purificada por lo celestial. En ese contexto, el espíritu reconoce que algo ha cambiado, que hay una urgencia que no proviene de uno mismo, sino que ha sido sembrada por una presencia mayor. Esa urgencia por orar no nace del miedo, sino de una atracción irresistible hacia lo sagrado. Es el efecto de habitar en un lugar que ha sido apartado por Dios. El Salmo 26:8 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Esta declaración no solo describe un templo físico, sino también el anhelo por vivir en un entorno donde la gloria de Dios habita. Y donde hay gloria, hay ángeles. Estos mensajeros no solo protegen, también preparan el corazón. Su presencia activa una limpieza silenciosa pero firme, no solo del espacio físico, sino también del entorno espiritual. Aquello que antes era tolerado, comienza a incomodar. Lo que se había normalizado ahora estorba. El alma detecta lo que debe salir para que la presencia de Dios permanezca. La acción del ángel no sustituye la voluntad humana, pero la impulsa.
No obliga a orar, pero provoca un despertar interior que lleva a hacerlo. No exige que se limpien los altares, pero confronta con una claridad tan intensa que deja en evidencia todo lo que antes estaba oculto. Esa confrontación es parte de su ministerio. No es una acusación, sino una invitación a la consagración. Hebreos 1:7 afirma: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ese fuego no destruye, pero sí purifica. No arrasa, pero revela. No condena, pero separa. Y cuando se manifiesta en un hogar, lo hace removiendo estructuras, despertando conciencias, encendiendo el altar caído. La oración se convierte entonces en respuesta, no en iniciativa. Es el eco del espíritu que reconoce lo sagrado. Es la voz que se levanta sin haber sido programada, el suspiro que se eleva sin que nadie lo pida. Esa clase de oración es señal de que el ambiente ha sido alterado por lo celestial. Y con ella viene la necesidad de alinear la casa con la voluntad de Dios. Se renuncia a lo que no edifica. Se purga lo que no glorifica. Se cierra la puerta a lo que antes parecía inofensivo. No por legalismo, sino porque el corazón ha sido tocado por la santidad. Donde hay un ángel custodio, la oración y la limpieza espiritual se vuelven inevitables, porque lo sagrado no cohabita con lo impuro. Y cuando Dios envía a uno de sus mensajeros a una casa, es porque ha decidido habitar allí también. El lugar deja de ser simplemente habitable y se convierte en altar. Y todo altar, si ha de sostener fuego verdadero, necesita ser purificado. Cuando un ángel ha sido enviado por el cielo a morar en un hogar, su presencia no solo produce protección o revelación, sino que también se convierte en agente de transformación. Lo visible comienza a alinearse con lo invisible. Las dinámicas familiares se alteran, decisiones que antes parecían imposibles se concretan, y lo que era estancamiento se convierte en avance. Estos cambios, sin explicación lógica, sin intervención humana evidente, son señales del obrar de lo celestial. No se trata de fortuna ni de casualidad. Es el fruto de una intervención deliberada, intencionada y santa. Las escrituras muestran que donde un ángel actúa, las estructuras se conmueven. En Génesis 19, el Señor envió ángeles a Sodoma, no solo para destruir lo corrupto, sino también para sacar a Lot y a su familia del lugar. La intervención fue drástica, pero detrás de esa acción estaba el amor de Dios por preservar un linaje. Génesis 19:16 declara: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ese movimiento no fue casual, fue resultado de una visita angelical, cuya misión era cambiar el destino de una familia entera. No con palabras solamente, sino con acción concreta. En hogares donde un ángel custodio ha sido asignado, estos desplazamientos espirituales también ocurren. No siempre se trata de una mudanza literal, pero sí de un reposicionamiento espiritual. Lo que antes estaba fuera de orden, de repente se organiza. Lo que parecía cerrado, se abre. Relaciones que eran fuentes de angustia se disuelven sin conflicto. Puertas laborales se abren sin intervención. Decisiones que nunca habían sido tomadas se ejecutan con firmeza. Estos cambios no son producto de la casualidad, sino evidencia de que el cielo ha intervenido en la atmósfera de la casa. Dios no envía a sus ángeles para decorar un ambiente. Ellos llegan con tareas asignadas. Uno de esos propósitos es remover obstáculos que impiden el avance del plan divino. Cuando estos mensajeros habitan en un hogar, comienzan a operar en los detalles más concretos de la vida diaria, ejecutando lo que el Padre ha determinado desde la eternidad. Hebreos 1:14 reafirma: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ese servicio no es etéreo, es específico. Su impacto puede sentirse en las dinámicas económicas, en los patrones de pensamiento, en la relación entre padres e hijos, en la forma en que se toman decisiones y se ordenan prioridades. En ocasiones, este tipo de intervención genera incomodidad, no porque el ángel produzca aflicción, sino porque su presencia revela con claridad todo lo que debe ser removido.
Y lo que no se ha querido soltar por convicción, se suelta por dirección. La gracia que acompaña a estos cambios no reside en su facilidad, sino en la certeza de que son necesarios. La incomodidad no es señal de juicio, sino de movimiento. Es el cielo empujando suavemente hacia un nuevo orden. Estos cambios también se reflejan en la forma en que el hogar comienza a influir sobre su entorno. La bendición que llega no es solo personal, se expande. El ambiente se vuelve propicio para el consejo, para la restauración, para la reconciliación. Las personas que entran en contacto con la casa perciben algo diferente, aunque no puedan definirlo. Es el reflejo de una atmósfera moldeada por manos invisibles. El ángel que mora allí no solo protege, no solo comunica, también transforma el territorio. El libro de Éxodo presenta otro ejemplo contundente. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, no caminó solo. Éxodo 23:20 afirma: He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. La función del ángel no era simplemente acompañar, sino introducir al pueblo en el diseño de Dios. Ese verbo, introducir, implica un cambio de posición, un traslado de un lugar de esclavitud a un espacio de herencia. El ángel, por tanto, no solo es guardián, también es instrumento de transición. Así ocurre en los hogares marcados por la presencia angelical. Las estaciones cambian sin previo aviso. Lo que había sido ciclo de pérdida se convierte en siembra y cosecha. Lo que parecía estancamiento se abre paso a través de caminos nuevos. A veces no se comprende en el momento, pero con el tiempo todo cobra sentido, porque lo que ha sido guiado por el cielo produce fruto, y donde hay fruto hay confirmación. El ángel que habita no lo hace en vano. Ha sido comisionado por Dios para reposicionar a esa familia en el lugar donde la bendición no solo llega, sino que permanece. La presencia de un ángel custodio en el hogar no es un lujo espiritual reservado para unos pocos. Es una manifestación del cuidado intencional de Dios, un acto deliberado de amor que pone a sus siervos celestiales al servicio de los que anhelan su voluntad. Pero lo verdaderamente asombroso no es solo que haya un ángel, sino que su permanencia responde a una realidad mayor. El hogar ha sido identificado como lugar de asignación divina. Donde mora un ángel custodio, hay algo más que protección, más que intervención, más que revelación. Allí se ha activado una dimensión que trasciende el espacio físico. Ese lugar ha sido marcado en el plano celestial como punto estratégico para el cumplimiento de una porción del reino. Porque cuando Dios envía a uno de sus ángeles a habitar un hogar, no solo lo está preservando, lo está reclamando. Está separando ese territorio del desorden espiritual del mundo, estableciendo una jurisdicción distinta, consagrada, irreversible. La asignación del ángel no es el fin del proceso, sino el comienzo de una nueva etapa. Una donde el hogar ya no es solo refugio, sino altar. Ya no es solo techo, sino plataforma. Ya no es solo casa, sino portal entre lo eterno y lo temporal. Esa casa se convierte en un lugar donde lo divino y lo humano conviven, donde las decisiones que allí se tomen repercuten más allá de sus muros. Por eso, no lo ignores. Si algo en tu espíritu ha despertado mientras escuchabas estas señales, tal vez no fue una emoción momentánea, tal vez fue tu ángel recordándote que no ha sido enviado por accidente, ha sido asignado con propósito, y si está allí, es porque el cielo está esperando tu respuesta. La atmósfera ya ha sido preparada. El próximo movimiento ahora te corresponde a ti.